del siglo XX, fuimos capaces de hacer obras increíblemente complejas. Transformamos la capital de aldea a una ciudad europea. La llenamos de edificios neoclásicos bellísimos. Hicimos parques del estilo parisiano. Hicimos 2 ferrocarriles, uno al Pacífico y otro al Atlántico. Trajimos puentes que hoy en día no se podrían instalar, como el puente de Río Grande, en Grecia, en Atenas, perdón. Entonces, toda la Costa Rica del siglo XIX es una Costa Rica de grandes triunfos, de una gran cultura cívica. Nuestros antepasados creían profundamente en el Costa Rica, creían en los gobernantes, creían en todo lo que era la democracia costarricense. Y el ejemplo de todo eso lo tuvieron en la guerra del 56, considerada nuestra verdadera independencia, porque ahí es donde se derramó sangre en realidad. Se tuvo que luchar contra un enemigo muchas veces poderoso, que era nada menos que una fracción de fuerzas militares del ejército de Estados Unidos, convertidos en filibusteros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, viene ya la ruptura entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y entonces se proclama la Guerra Fría. Y la Guerra Fría implica que entonces todo el mundo se lo dividen, los norteamericanos una parte y los soviéticos la otra. Y comienza una guerra ideológica, donde todo Occidente estaba con Estados Unidos y todo el mundo oriental con la Unión Soviética. ¿Eso qué quiere decir por efectos de Costa Rica? Bueno, que después de 1948, cuando viene la Revolución Armada del 48, Costa Rica se enfrentó al problema de que en ciudadanía y en los cursos de estudios sociales, los profesores tenían que decir en las aulas que en la guerra del 56, que fue nuestra base de formación de la República, ¿quiénes eran los enemigos? Los norteamericanos. Pues William Walker era de Estados Unidos, y que venían con intenciones de dominar Centroamérica para esclavizarnos. Entonces eso era un conflicto ideológico para las generaciones de ese momento. Nuestros gobernantes decían, ¿cómo les vamos a decir a los muchachos que nuestros enemigos eran los norteamericanos? Si son nuestros amigos, los que los malos eran los soviéticos en ese momento. Entonces, si William Walker hubiera sido soviético, no habría problema, porque eran los malos, los que querían dominar el mundo, los antidemócratas. Pero en este caso eran venidos de Estados Unidos, siguiendo un proyecto de la Casa Blanca. Entonces la historia no podía contarse como la había contado en el siglo XIX. Nuestros profesores del Liceo de Costa Rica, del Colegio de Señoritas, del Colegio del Instituto de la Escuela, contaban los profesores la historia tal cual era. Juan Santamaría fue un héroe dentro de muchos, pero al fin y al cabo lo importante no era Juan Santamaría, sino la guerra que se libró para vencer al destino manifiesto, la nefasta ideología esclavista norteamericana que dominaba Estados Unidos y su ansia de ser la primera potencia del mundo en ese momento. Entonces, ¿cómo decir eso en tiempos de Guerra Fría? Entonces, nuestros gobernantes comenzaron con el asocio del Ministerio de Educación Pública a matar y a tergiversar los contenidos de la educación, quitándole los contextos y solo dejando los hechos. Entonces, toda la campaña nacional se circunscribió a un solo día, el 11 de abril. Y se nos hizo creer que el 11 de abril de 1856 fue el fin de la guerra y que Juan Santamaría nos salvó y que ahí se acabó todo y no importaba quién fuera William Walker. Entonces ese cuento todavía existe. Yo le he dado cursos de actualización a los profesores y les aseguro que ellos me confiesan que todavía dicen eso, porque es lo que les han dicho a ellos en las universidades, ¿verdad? Entonces estamos ante un reto de rescatar la historia, porque si no recuperamos la memoria histórica verdadera, no vamos a saber de dónde venimos.
De hecho, ya no sabemos quiénes somos. Creemos que nosotros somos algo que se llama pura vida, ¿verdad? Y lo decimos, y creemos que es un producto de exportación. Pura vida, ¿qué es eso? Eso es un dicho, ¿verdad? Porque la verdad es que Costa Rica está en una crisis terrible. 4, 5, 7 muertos por día. ¿Cierto? Tenemos corrupción campeando por todas partes. Procesos electorales donde no se logra elegir presidente hasta segunda ronda. Cosas que delatan una crisis de valores y una crisis de cultura cívica como nunca ha tenido Costa Rica. Los jóvenes hoy en día no creen en nada. Por eso tratan de burlarse de la policía cuando los van a detener, se brincan con los semáforos, se estrellan contra los árboles, chocan entre ellos en moto. O sea, una Costa Rica que no sabemos en última instancia hacia dónde vamos. Así que todo eso tiene una raíz, un bajonazo de nuestra cultura cívica e identitaria y por supuesto una pérdida absoluta de nuestra memoria histórica. Esa es la Costa Rica del siglo XXI. Entonces nosotros, hablo de una asociación a la que yo pertenezco que se llama Tertulia del 56. Nos enrolamos en el propósito de rescatar esa memoria histórica. Hace años. Ha sido una lucha dura. Porque de no ser por un empresario como Luis Diego Araña y su esposa, que son empresarios con un amor por la historia y con una visión clara de que a nuestros héroes, nuestra historia hay que rescatarla y rescatarla con rostro humano. Por eso estos retratos, ustedes los pueden ver, todos ellos tienen cara, ojos, son nuestros próceres. No podemos seguir celebrando un 15 de septiembre sin saber quién fue nuestros próceres, porque no lo sabemos. Yo les he preguntado a los profesores muchas veces, díganme quién es nuestro prócer de la independencia. Los mexicanos tienen a Julio Hidalgo. Es decir, todos los países deben tener un prócer de su independencia. ¿Quién es el de Costa Rica? Y nadie sabe, los profesores no contestan, no sabemos. Hice una encuesta con la UNESCO y le pregunté a 150 personas en San José y nadie contestó. Nadie. ¿Quién es nuestro prócer? Nos conformamos con desfiles de banderas, llenamos la casa, el carro, las calles de banderas, blanco, azul y rojo, y esa ni siquiera es la bandera de la independencia. Y tampoco en los desfiles la gente recuerda nada. Las mamás de las bastoneras solo se preocupan de que no le quede muy chingoleta de nada, ¿verdad? Que no se le vea mucho, ¿verdad? Que esto, que el otro, ¿verdad? Que anden bien vestiditos, que los uniformes. Nada de eso importa. Lo que importa es que se está conmemorando y nadie lo sabe. Entonces no podemos seguir con una historia así, con una historia de 4 días calendario. Por eso estamos aquí y por eso me alegra enormemente en los ciclos de conferencias que hemos dado el año pasado en el Club Unión, llenos completos, ¿verdad? En los ciclos de conferencias que hemos dado en años anteriores también, un día como hoy. Qué maravilla ver tanta gente. Eso me dice a mí que todavía hay muchos costarricenses con conciencia, con una conciencia de que hay que ir más allá de lo que nos dijeron las maestras, ¿verdad? La historia de la niña Conchita tiene que desterrarse. Eso de que nuestras tropas en el 56 fueron a pelear con machetes y palas y picos, eso es mentira. Jamás hubiéramos ganado una guerra. Esa guerra se peleó con armas de última tecnología, con fusiles, realmente Enfield 53 de bala lineal, los más modernos de la época. Nuestros soldados que vestían, como ustedes pueden ver acá los maniquíes, eran soldados en toda línea. Los oficiales vestían como soldados y los soldados rasos vestían como soldados. O sea, ahí no es que la gente se sumaba como quería y que se iban como querían y que cada quien se llevaba su pala y su pico a pelear. Eso es una falsedad y para mí es un gran error el poder contar ese tipo de historias todavía hoy en día.
Entonces, tenemos que ver, y para mí dimensionar, el hecho de que si toda esta que ustedes ven en esta pared es la campaña nacional, la primera campaña, Santa Rosa, primera batalla de Rivas, 10 de abril, la batalla de Río Sardinal en Sarapiquí. Para muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan. 3 batallas constituyeron la primera campaña. La segunda campaña, la batalla de la Trinidad, la batalla naval de San Juan del Sur, la toma de los vapores, la batalla de Castillo Viejo, la batalla de Granada, Masaya y Ometepe, la segunda batalla de Rivas, la batalla de San Jorge. Esos son, la gente dice, pero ¿cómo? ¿De dónde salieron esas batallas? Y nunca me las contaron, nunca las vimos en la escuela, nunca las vimos en el colegio. Esas fueron las más importantes. Ahí es donde Costa Rica tomó el río San Juan y le ganó las armas a los filibusteros y se obligó a rendir. Costa Rica fue el principal país que luchó por eso. Aunque los demás países de Centroamérica se metieron a la guerra, Costa Rica fue el que nunca cejó en ese interés. Y por eso la guerra se ganó. Año y medio de guerra, 14 meses de guerra, determinan justamente ese triunfo. Pero nada de eso habría sido posible sin un hombre, nuestro gobernante, Juan Rafael Mora Porras. Un hombre que algunos, por ignorancia o por mala fe, han llegado a decir que Juan Rafael Mora era un corrupto, que Juan Rafael Mora era culpable porque le quitaba las tierras a los pequeños campesinos. Algunos se han dejado decir que fusiló soldados porque padecían del cólera. Nada de eso es cierto. Si eso fuera cierto, los historiadores ya lo habríamos sabido. Y los historiadores como yo, que hemos dedicado más de 20 años a estudiar estos temas y que nos consideramos especialistas en el tema, porque hemos estado en el Archivo Nacional investigando, conocemos bien la letra menuda de esto. Y podemos dar fe de que Juan Rafael Mora fue el gran conductor de nuestro pueblo a esa guerra que constituyó nuestra verdadera independencia. Pero también, yo iría más allá, Juan Rafael Mora es hoy por hoy nuestro mejor gobernante. El mejor presidente que ha tenido este país es él. Y pretendemos demostrarlo haciendo lo que hemos dado en llamar, con una idea de Luis Diego, de las 10 máximas que soñó Juanito para la Costa Rica de hoy. Don Juan Rafael Mora llegó el momento en sus 3 administraciones que en varios medios, en varios periódicos, en varios discursos que él dio, sacaba cuál era su pensamiento de lo que debería ser un buen gobierno, cómo debía comportarse un buen presidente, qué era ser buen presidente. Así lo demostró. Y entonces vamos a ir viendo 10 máximas que él publicó en algún periódico, pronunció en algún discurso publicado después. Pero vamos a ver cómo calza eso con la realidad actual. La primera máxima de don Juanito nos dice: el pueblo de Costa Rica debe ser pacífico, de buenas costumbres, y su juventud debe ser sana y estudiosa. Cualquiera de nosotros diría, sí, tiene razón, pero la Costa Rica de hoy está totalmente contrario a lo que dice él. Sí. Vamos a ver si tengo razón o no. Ser pacífico. Solo tenemos un mito de que Costa Rica siempre ha sido pacífica, de que los ticos siempre hemos amado la paz. Díganme ustedes cuál pueblo ama la guerra. Ninguno. Todos los pueblos quieren vivir en paz, pero las condiciones sociopolíticas y de contextos históricos es lo que determina que hay países que no hayan podido vivir en paz. Viven en guerra toda su vida, pero no es porque el pueblo ame la guerra, sino porque las condiciones los obligan. Pero no existe un país que sea amante de la paz más que cualquier otro. Y ahí es donde nos equivocamos los ticos, al pensar que nosotros amamos la paz y otros pueblos no. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día en Costa Rica no se vive en paz. En cualquier momento lo matan a uno en la calle. Un día de estos
de esto, no, el año pasado estaba parado en una esquina y pasa un carrito de color negro y habían unos tipos adentro del carro y vienen y se orillan y pasan muy cerca donde yo estaba esperando a mi esposa que pasara por mí, y llega uno de ellos y abre la ventana y me dice: don Rodrigo, ¿verdad? Y entonces me quedo, le digo: no, Raúl Arias, ¿verdad? Y entonces le hizo una seña, cerró el vidrio y se fue. Imagínense que yo no le hubiera escuchado o que no le hubiera dicho nada y ellos asumen que era el Rodrigo que ellos preguntaban. A lo mejor me iban a matar. ¿Cómo sabía que no eran sicarios? O sea, lo menciono porque ahora matan gente todos los días. Y dice que dos motociclistas mataron a fulano, mataron a sultano, que todos por narcotráfico. No sabemos. Es posible, pero Costa Rica ya no es pacífico. Eso es un mito que se quedó atrás. Ya la Costa Rica pacífica ya no es. Ahora la policía tiene fuerzas especiales, la policía tiene los linces, ¿verdad? Esos que andan en motos super armados, ¿verdad? Es decir, ese tipo de fuerzas, no digo que no sean, son necesarias para combatir esas manifestaciones violentas, pero ya no es la Costa Rica de paz que todos vivimos en alguna época. Entonces, ya no es el pueblo pacífico, de buenas costumbres. ¿Qué es un pueblo de buenas costumbres? Un pueblo que se comporta con honestidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo salgo a la calle y se me cae un billete de 2,000 colones, ¿ustedes creen que dura 5 minutos ahí? O si se me cae la billetera, lo más seguro es que si no me doy cuenta, de alguien pasa y se la lleva. O sea, todos nos consta que no podemos dejar nada ahí nomás, así nomás, en cualquier parte, porque se la roban, en restaurantes, en cualquier lado. Entonces, buenas costumbres es honestidad. Buenas costumbres es un pueblo que se siente a sí mismo un pueblo valioso, un pueblo íntegro, donde la gente no pide plata porque sí. Cuando yo estaba chiquillo, había gente que eran indigentes, pero nadie pedía dinero. La gente llegaba y bailaba o tocaba un instrumento, hacía algo para que le dieran plata, pero nadie pedía dinero. Hoy en día, muchachos muy jóvenes, mira, mi tata regalaba unas moneditas. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos pasó? ¿A dónde se quedó esa Costa Rica honesta, esa Costa Rica de gente trabajadora, de gente que no busca la vida fácil? Entonces, buenas costumbres, una juventud estudiosa. ¿Ustedes creen que la juventud es estudiosa hoy en día? Yo creo que no. La educación en Costa Rica ha cambiado mucho, todos lo sabemos. Hoy en día lo que importa en educación es la cantidad y no la calidad. Entonces todos los gobiernos terminan diciendo: graduamos por año tantos miles, pero ¿y la calidad? Sí. Los muchachos salen muy mal formados. Entonces, ¿qué pasa? Que una juventud estudiosa es la juventud que no hay que facilitarle tanto los estudios que casi se les regalan, ¿verdad? Sino estudiantes que sepan que el sacrificio y que el esfuerzo personal es lo que hace valer el estudio. No obligar a un Estado que les regale los títulos, y peor aún, que se eliminen todos los títulos, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, esta visión de don Juan Rafael es lo que él era, lo que era Costa Rica en la época de él. Él reformó la educación, tuvo una reforma total a la sociedad de la época. Él fue el que hizo que Costa Rica se metiera en el ámbito del capitalismo agrario, cafetalero. Costa Rica, todos pobres y ricos eran cafetaleros, todos trabajaban para el café. Nadie andaba pidiendo limosnas en las calles. Todo el que quería plata trabajaba. A eso era la gente de buenas costumbres que él se refería. Entonces, esta máxima, don Juanito, es vital si la comparamos con lo que tenemos hoy. Costa Rica debe tener un progreso integral, a paso mesurado, pero paso firme. Un desarrollo integral, un progreso integral. Progreso integral, ¿qué significa para nosotros en el siglo XXI?
Significaría que tendríamos un gobierno donde existirían rectorías de sector, donde todos los sectores del gobierno estarían regidos por un solo ministerio, y que esos ministerios estuvieran interrelacionados, intercomunicados, estuvieran con una interrelación, y todos a la vez con el poder ejecutivo directo. O sea, que fuera un sistema, un esquema sistémico. Pero no lo es. Ustedes se han dado cuenta que lo que hace el Ministerio de Salud no tiene nada que ver con lo que hace el Ministerio de Agricultura. Y lo que hace Agricultura no tiene nada que ver tampoco con lo que hace el MOP. Y el MOP tampoco tiene nada que ver con lo que hace el Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué pasa? El resultado de todo eso es que el presidente de la República sale diciendo, cuando hay algo malo y un proyecto que no camina, dice: me enteré en la prensa hoy. ¿Por qué no se enteró por sus ministros? Pues si existiera un plan sistémico, de verdad, la información, el primer enterado sería el presidente. Y entonces, ¿qué pasa? Que un plan integrado, un progreso integrado, significaría que en 40 años tendríamos carreteras de primer mundo. Porque hace 40 años se puso el impuesto a la gasolina para arreglar carreteras. Y si en 40 años no se ha aplicado en eso, ¿a dónde están las platas? ¿En qué destinan las platas de las gasolinas? Si ellos mismos dicen que hace 40 años que no se arreglaban las calles, ni los puentes. Y el ANAMI ha dicho lo mismo. Las calles de Costa Rica y puentes tienen 40 años de no darle mantenimiento. Entonces, el impuesto a la gasolina, ¿a dónde está? Nadie sabe dar razón de qué hace el Recope con toda esa plata. Entonces, eso habla de todo menos de sistemismo, menos de integración. Entonces, nos hace falta un país integrado, donde todos los ministerios tengan que ver con todos ellos y todos interrelacionados con la presidencia. O sea, que el presidente no puede decirle a la prensa: señores, no sé qué está pasando en el caso que me están comentando, porque no he hablado con el ministro. Ahí el que toma la decisión es el presidente, no son los ministros, ¿verdad? Y si un ministro no en uniformes, simplemente se queda sin trabajo. Así debería ser, pero no es. Entonces, Juan Rafael Mora tuvo un gobierno, no lo podemos comparar en tamaño, porque era una Costa Rica muy pequeña, una Costa Rica de 104.492 habitantes, 104.000 habitantes. El gobierno de don Juan Rafael Mora tenía solo 5 ministros y tenía un palacio nacional que él mismo mandó a construir, el más bello que teníamos acá, y fue demolido, como todo lo que vale la pena en historia acá. Entonces, todo eso, todo ese plan integrado para un gobierno como el de Mora, funcionó también que la guerra del 50. Imagínense que hoy en día se nos presentara la amenaza de una guerra, porque somos invadidos, y supongamos que los extraterrestres en Nicaragua, ¿verdad?, llegan y nos invaden y quieren tomar Guanacaste y llegan hasta Liberia. Ok, entonces, ¿qué haría nuestro presidente? Ustedes recuerdan qué hizo el gobierno con Isla Portillos. ¿Qué hizo con Isla Portillos en el 2010? Cuando Nicaragua, no hablemos de seres de otro planeta, ¿verdad? En el 2010 el ejército sandinista invadió Isla Portillos. Ok, ¿qué se hizo en ese momento? En una primera entrada, el ministro de Seguridad despliega la fuerza pública armada para que vayan a Isla Portillo y enfrenten a los sandinistas, al ejército de Nicaragua. Y la presidenta de la República inmediatamente devuelve la orden y dice: no, porque los pueden matar. Y entonces los dejan en Barra del Colorado y los nicaragüenses entran otra vez y ponen la bandera de Nicaragua. Y a partir de ahí todo se definió por la Corte de la Haya. ¿Ustedes creen que en términos de Juan Rafael Mora es válido eso? No, ¿verdad? Pues entonces toda esta guerra fabulosa, ¿verdad?, es algo que ya los ticos tenemos que verlo como algo que nunca más seremos capaces de cuidar nuestra soberanía. Entonces esas son cosas importantes. Los tribunales, vean qué interesante lo que pensaba Juan Rafael Mora.
Los tribunales de justicia y todo el gobierno deben siempre estar apegados a la honestidad y a la ley. Por supuesto, uno dice, claro, no hace falta ser muy brillante para pensar eso mismo. Sí, pero comparémoslo con la Costa Rica de hoy. ¿Ustedes creen que honradamente, tenemos tribunales de justicia apegados a la ley y a la honestidad? Cuando hay magistrados que la misma corte está diciendo que los destituyan. ¿Ah? Cuando hay magistrados que han hecho cosas inconfesables y que Dios guarde los investiguen, ¿verdad? Cuando tenemos un gobierno contaminado, no uno, muchos gobiernos contaminados por la corrupción. Entonces, apegarse a la honestidad y a la ley es una máxima que nuestro Estado, nuestros gobiernos actuales no hacen. ¿Por qué? Simple, porque los que contribuyen a un gobierno no son los mejores individuos, son los amigos del presidente. Este presidente y todos los demás nombran de ministros a sus amigos, no buscan los mejores. Y entonces, ¿qué pasa? Que los magistrados de la corte no son nombrados por capacidad, son nombrados por una recomendación política. O sea, muchos de los magistrados que yo conozco han llegado ahí porque don Oscar Arias o fulano de tal les da una recomendación a los diputados: voten por tal candidato. Y así llegan a ser magistrados. Entonces eso, el día que se deje de elegir con criterio político, comenzaremos a cambiar. Pero en este momento, que todos que toman decisiones y manejan el país están nombrados por política. Y eso no puede ser. Así que don Juan Rafael Mora aplica esta máxima y es importante tenerla muy en cuenta. La libertad, la número 4, la libertad se pierde por sus propios excesos y se conserva cuando se hace de ella el uso racional y moderado. Vean qué cierto es eso, ¿verdad? Costa Rica es un país absolutamente libre. No sé si seremos el país más feliz del mundo, no creo, ¿verdad? Pero somos el país más libre del mundo, eso sí. O sea, un país tan libre, que cuando andamos en la carretera, sin placas, borrachos, ¿verdad? Y nos persigue la autoridad, ¿verdad? Tratamos de burlarnos de esa autoridad, de dar vuelta, ¿verdad? Y hacer lo que sea para que no nos agarren y que no nos arresten. Y entonces, cuando un policía nos da la orden de parar, seguimos adelante y si es preciso lo atropellamos, ¿verdad? A esos extremos de libertad son los que me refiero. O sea, el costarricense del siglo XXI ha perdido la noción de la autoridad y la noción del respeto. Entonces, por eso es que nuestras calles es un caos, ¿verdad? Todo lo vemos todos los días. Así que libertad se cae por sus propios excesos en un pueblo que no la sabe controlar. Entonces, decirle a todos nuestros chiquitos que tienen todos los derechos del mundo y que si el papá lo regaña, lo denuncia, ¿verdad? Y que si la mamá le pega una nalgada, la denuncia, ¿verdad? Y que si el maestro lo vuelve a ver con ojos raros, lo denuncia, ¿verdad? Eso no es bueno. Y no es bueno, en opinión mía, porque esa norma del respeto y la autoridad es algo que siempre existió. Y hoy en día ya el padre de familia y la madre de familia son solo elementos circunstanciales dentro del crecimiento de un individuo que cree que no tiene nadie que le dé órdenes, ni a nadie que uno obedece, ¿verdad? Por ahí empezamos para un pueblo que está muy mal y vamos a seguir posiblemente. La número 5 dice: jamás debemos permitir ni contrabandos ni evasores de impuestos. Eso da risa, ¿verdad? Don Juan Rafael Mora en su tiempo tuvo evasores de impuestos. Claro, imagínense que la Fábrica Nacional de Licores, él la tuvo que mandar a construir porque justamente mucha gente en Costa Rica se dedicaba a hacer licor de contrabando. Los hacían en cualquier charral, más en esa época, ¿verdad? Es decir, en cualquier charral
a pesar de que ya había normas sanitarias que prohibían hacer el licor de contrabando, todo el pueblo tomaba, se emborrachaba, se intoxicaba y se moría por el licor de contrabando. Nadie respetaba eso, y además todo el mundo exportaba, todo el mundo sembraba café, solo que muchos no declaraban lo que estaban produciendo y preferían sacar el café hacia Nicaragua o hacia Panamá para no tener que pagar impuestos. Entonces siempre han habido evasores, siempre. Juan Rafael Mora tuvo que meter a la cárcel amigos de él, que habían sido amigos siempre, y se convirtieron en evasores. Y él los acusó y los metió a la cárcel. Y claro, se convirtieron en enemigos mortales de él, ¿verdad? Pero los encarceló. Y entonces, esto que nos parece, hoy en día, poner esta frase en alguna entidad de gobierno, la única expresión que provoca es risa, ¿verdad? Porque no hay una ley que frene eso, ¿verdad? Ni un gobernante, ni nadie, ¿verdad? O sea, tendría que gobernar no sé quién, ¿verdad? Alguien con un poder absoluto, ¿verdad? Para poder tomar las medidas que se sabe que hay que tomar. Pero como es un país absolutamente libre, democrático y respetuoso de todas las leyes, no se puede. La número 6. Hay del nacional o extranjero que intentara seducir nuestra inocencia, fomentar discordias o vendernos. Esto es una proclama. Es una de las proclamas de Mora llamando al pueblo a la guerra. Entonces, cuando Mora hace esta proclama es porque habían vendepatrias en Costa Rica. Había una parte de la élite cafetalera que eran socios de William Walker. O sea, eran los enemigos de Mora, pero eran los que se oponían a la guerra. Eran la élite de cafetaleros que quería que William Walker viniera a San José para negociar cuánto valía Costa Rica. O sea, creían que el primer tratado de comercio propuesto por Walker en Costa Rica y en Centroamérica era lo que convenía. O sea, a cambio de unos dólares más traídos de Estados Unidos por un tratado comercial, Costa Rica y Centroamérica debían de hacerse la vista gorda de que Walker era un filibustero y poder negociar un tratado jugoso para ellos desde el punto de vista económico. Entonces Mora lo que hace con esta máxima es primero sentenciar a sus enemigos y decirles: señores, yo sé que ustedes son socios de William Walker, yo sé que ustedes están deseando que yo pierda, que el ejército sea derrotado para que William Walker entre y poder negociar con él. Pero claro, por supuesto que Mora, como presidente, evitó que todo eso pasara. O sea, no permitió que nos vendieran, no permitió que se fomentaran discordias, aunque sí lo hicieron. Cuando Mora viene de la batalla de Rivas con su ejército enfermo de cólera, cuando los soldados entran moribundos al Parque Central, aquí nomás, montados en carretas, y toda la enfermedad se expande por todo el país y por todo el Valle Central, porque la gente no sabía de dónde venía la enfermedad y comienzan a tomar agua contaminada de las mismas acequias, porque todos los sanitarios de la época eran expulsados de Hueco, y entonces toda la materia fecal contaminada se iba drenando por el excusado de Hueco y caía en las acequias. Y esa misma agua de la acequia, 100 metros más abajo, era consumida por la gente que vivía ahí. Entonces, por eso es que el cólera afectó casi al 10% de la población de Costa Rica y murió. Para mí se enfermó el 100%, pero murieron, pero murió un 10%. Entonces, eso fue algo que era terrible, ¿verdad? Y en esa emergencia del cólera, los enemigos de Mora, esos mismos que él acusaba de ser socios de Walker, emitieron unos panfletos repartidos en la calle, culpando a Mora de todo. Y decían: ven, ahí está el resultado. El presidente Mora es un incapaz, ¿verdad? Por eso todos vienen enfermos y la cantidad de muertos en la batalla no sirve para presidente, derroquémoslo.
Entonces él la proclama llamando al derrocamiento de Mora. Y Mora, el mismo gobierno detuvo a los que andaban en eso. ¿Y sabe qué hizo Mora? Después de declararlos culpables, en vez de fusilarlos, les perdonó la vida y mandó a cerrar los expedientes. Y estos enemigos de él después lo fusilaron a él. Eso pasó. Pero entonces Mora luchó contra todo eso, seducir nuestra inocencia. ¿Ustedes creen que hoy en día Costa Rica es un pueblo inocente? Cuando tenemos todos los niveles de narcotráfico metidos. Ustedes saben, se han puesto a pensar por dónde entra el narcotráfico de forma tan tremenda en Costa Rica. Por las fronteras. Nosotros no tenemos fronteras. En Costa Rica las fronteras son lo que yo llamo fronteras de mantequilla. Todo el mundo entra y sale a su gusto. Si Costa Rica no solo es Paso Canoa, sino solo es la otra, la de Peñas Blancas. En realidad son 300 kilómetros de frontera entre ambas. O sea, totalmente sin vigilancia la mayor parte del tiempo. Nadie sabe cuántos inmigrantes han entrado en 2 años. Pero los cálculos más conservadores dicen que hay 2 millones de nicaragüenses y de extranjeros en general ilegalmente en Costa Rica. Contando exguerrilleros de las FARC, guerrilleros colombianos. ¿A qué cree que se dedican toda esa gente que viene ilegalmente sin trabajar? Al narcotráfico. Entonces por eso es que las redes de narcotráfico entran por las fronteras. Y Costa Rica nunca ha querido tener un sistema de fronteras con los últimos adelantos tecnológicos. En alguna época de mi vida yo fui director general de límites y fronteras de la Cancillería. Y yo hice un informe y propuse un sistema de monitoreo utilizando sistemas satelitales y todos los sistemas ofrecidos por la misma NASA y por las mismas entidades científicas de Estados Unidos. ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dieron? Me despidieron. Aduciendo que no solo no era necesario, sino que yo no era liberacionista. Imagínense ustedes, el gobierno de doña Laura Chinchilla. Entonces, es una lástima, porque si no se hace eso, vamos a tener abiertas, el narcotráfico nunca se va a terminar. Cada vez vamos a ver problemas más serios, con gente metida en narcotráfico que envuelve a jóvenes costarricenses, no para que sean drogadictos, sino para que se sumen a toda su especie de cárteles que se meten a vender droga y luego aparecen muertos porque se roban la plata, no se las dan, los líderes se sienten defraudados y los matan. Esos que estamos viendo ya se va a incrementar, pero nuestra policía se conforma con agarrar unas toneladas en alta mar con los helicópteros y los medios que es de Estados Unidos, y las fronteras nadie las vigila, ¿verdad? Y por ahí es por donde está entrando. Pero bueno, todo eso es parte de una máxima de don Juanito, que en sus tiempos él controló fronteras, tanto así que expulsó a los filibusteros de Santa Rosa, las ganó la batalla en 14 minutos y los expulsó del país. Porque Santa Rosa, todo el Guanacaste, si los filibusteros no hubieran ganado la batalla a Costa Rica, lo primero que hubiera pasado es que el Guanacaste se hubiera convertido en una provincia nicaragüense. Y después de eso, se habría convertido en un territorio estratégico de Estados Unidos, porque ahí van a ser el canal interoceánico, a todo lo largo del río San Juan y del río La Flor, del lago Nicaragua. Y entonces el Guanacaste nuestro, por lo menos hasta Santa Cruz, habría formado parte de una gran franja de terreno que iba a llegar hasta Matina en el Atlántico y habría sido propiedad estratégica de los Estados Unidos para hacer el canal famoso interoceánico, que es lo que William Walker quería hacer también. Y entonces hoy en día nosotros tendríamos una frontera con Nicaragua que no estaría donde está, en la cruz, sino que estaría justamente a nivel de la desembocadura del río Tempisque en el Golfo de Nicoya. Entonces prácticamente desde la desembocadura del Tempisque hasta Matina, ahí estaría la frontera en línea recta con Nicaragua.
O sea, que Alajuela y Heredia, todo San Carlos sería en Nicaragua, por supuesto, ¿verdad? Entonces sería un país, no el nuestro, con una sola línea corrida hasta Matina. O sea, tendríamos por lo menos una cuarta parte menos del territorio. Todo eso se ganó en la batalla de Santa Rosa. Y hoy, díganme, ¿en cuál medio salió algo? Sí. En ninguno, ¿verdad? Entonces nuestros periódicos, no les interesa los suicidios, los muertos por narcotráfico, todo lo que sean sucesos. Y entre más trágico, mejor. Pero nuestras fechas históricas de cómo y por qué Costa Rica hemos logrado sostenerla hasta el día de hoy, eso no importa. El número 7. Uno de los objetivos más importantes debe ser la juventud, decía Juanito. Juntos, la educación con los padres de familia darán sazonados frutos para todas las ciencias. Todavía en mis tiempos de estudiante, así era. Yo recuerdo que los orientadores iban a mi casa y iban a las casas de todos los estudiantes para ver cómo vivían, qué problemas tenían. Si eran buenos estudiantes, no había problema, pero si eran malos estudiantes, hablaban con los papás, a ver dónde era que estaba la raíz del problema. Y entonces había un profesor guía. El profesor guía era el encargado de hacer un informe que discutían en el consejo de profesores y decían, mire, aquí los alumnos más problemáticos son fulano, sultán y perencejo, porque los papás, papá alcohólico, ¿verdad? O porque los papás nunca están en la casa, porque el muchacho se siente muy solo, pues lo dejan con el perrito. Es decir, en esa época mía, eran otros tiempos, no había el problema de las drogas, no existía en los problemas de hoy, pero había muchos problemas de padres de familia que eran demasiado estrictos, castigadores o demasiado alcohólicos. Entonces todo eso causaba malos estudiantes, muchachos que también abandonaban los estudios. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, de verdad yo les pregunto, ¿ustedes creen que nuestro sistema educativo contempla a los padres de familia como parte integral del desarrollo educativo? Claro que no es así, ¿verdad? Entonces vean cómo se pretende dar frutos de ciencias, cómo se pretende hacer grandes profesionales, grandes costarricenses a una juventud si la educación no parte de la familia. Entonces, ¿de dónde sale? De las guías sexuales. O sea, son cosas. Sustituir a los padres de familia por las guías sexuales no es bueno, ¿no? O sea, hay algo que no se ha coordinado bien. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y en el tiempo de Juan Rafael Mora no había guías sexuales, ¿verdad? No había. Hablar del sexo, me imagino yo, debe haber sido, lo excomulgaban a cualquiera, ¿verdad? Era un tema prohibido. Como tema prohibido era, pues todo el mundo sabía que había personas que nunca tuvieron papá, que eran lo que llamaban hijos naturales. Una enorme cantidad de población era hijo natural. Solo se le conocía a la mamá, y la pobre señora tenía 5 o 6 hijos y nadie sabía quién era el papá, ¿verdad? O quiénes eran los papás, ¿verdad? Pero era un fenómeno típico de la época. Pero existían familias, aún en esos medios, las pocas gentes que se preocupaban por la familia y por la educación, realmente tenían un buen nivel. Y sobre todo en la República Liberal, cuando se crea el Liceo de Costa Rica, cuando se da la reforma de Don Mauro, la familia empieza a jugar un papel muy importante en los estudiantes. Y hay que decir que en la época, cuando crean el liceo, cuando crean el colegio de señoritas, cuando se pone el sistema educativo de Don Mauro Fernández, un sistema inglés totalmente actualizado, ¿verdad? Los estudiantes duraban 8 años sacando el bachillerato y salían hablando inglés y francés perfectamente. Pero ¿qué pasa? Era elitista, sí, pero los estudiantes pobres, pero inteligentes, tenían beca. Pero los padres tenían que ir y decirle al director, ¿verdad? Mire, queremos que nuestro hijo algún día sea bachiller y sea profesional, pero no tenemos plata. Y entonces el Estado tenía fondos de becas y no tenían que pagar ni un 5 por nada hasta que se graduaban de bachilleres 8 años después. Entonces ese era un sistema duro, estricto, sí, pero era un sistema efectivo.
Así Costa Rica se llenó de grandes profesionales educados en Inglaterra, en Francia, grandes científicos que todos vemos. Clorito Picado, el doctor Carlos Durán, gente que hizo historia en este país, y todos fueron graduados del sistema educativo de don Mauro Fernández, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Se murió, ¿verdad? Hoy en día, honradamente y lastimosamente, el sistema educativo oficial, yo creo que los alumnos salen de bachilleres y todavía están luchando por hablar español, ¿verdad? Es decir, todavía no manejan español. Entonces esas son cosas que ocurren y que don Juanito ya nos lo advertía hace 160 años, ¿verdad? El número 8, es de vital importancia cuidar las vías públicas. Vean qué importante, para promover el desarrollo de la nación. 40 años de no arreglar carreteras ni puentes en Costa Rica. Y don Juan Rafael Mora, hace 160 años, tenía leyes específicas para cuidar y darle mantenimiento a las carreteras y a los puentes. Todos hemos visto el puente de la Garita, un puente de piedra, un puente hecho en 1842, que todavía está funcionando perfecto. El puente de la Garita fue reforzado por Juan Rafael Mora y por ingenieros alemanes que eran sus asesores. El ingeniero Franz Kurse, que fue el que hizo los edificios neoclásicos más buenos de acá. Entonces, don Juanito tenía muy claro eso. Y esto que no existía un impuesto a la gasolina, ¿verdad? O sea, todo eso era con fondos públicos. Entonces se cuidaban las vías públicas para el desarrollo de la nación. Cuando un país deja 40 años de velar por sus carreteras y sus puentes y no le meten un 5, ¿en qué están pensando los gobernantes? No están pensando en la nación. Estarán pensando en no sé qué, en proyectos que más los benefician a ellos, ¿verdad? Pero si no, ¿cómo se justifica que los ministros del MOP en 40 años no hayan hecho nada por las carreteras? No tiene sentido. ¿Y saben qué es lo peor? Hoy en la mañana yo le decía a una periodista, decía, no, y lo grave es que los periodistas no les preguntan eso. Cuando un periodista entrevista a un expresidente de la República, nunca le pregunta, mire, ¿por qué usted duró? No fue parte de esos 40 años que no se le dio mantenimiento a las carreteras. ¿Qué hacía su ministro del MOP? ¿Y qué hacía usted como presidente? Nunca se los preguntan, ¿verdad? Y deberían preguntarse. El número 9, el sistema, vea qué importante, el sistema penitenciario no debe empeorar la condición de los delincuentes, sino convertirlos en buenos ciudadanos. Vean ustedes, en tiempos de don Juanito, en el siglo XIX, ustedes saben que después de eso el general Tomás Guardia abolió la pena de muerte. Costa Rica fue el primero o el segundo país en el mundo que abolió la pena de muerte. Y Guardia era un militar, o sea, un héroe de la guerra del 56, un hombre que creía en el poder militar y perfectamente pudo haber tenido un criterio de que a los asesinos había que fusilarlos, que había que ahorcarlos, como era en Europa. Pero todo eso nació del ideal de don Juan Rafael Mora, en el sentido de que los delincuentes no deben salir de una cárcel peores de como entran, sino que el sistema carcelario les garantice el convertirse en mejores ciudadanos, en buenos ciudadanos. Eso sería el ideal, pero en el sistema carcelario de Costa Rica nunca eso ha sido cierto. Durante todos los años que ustedes recuerdan, y yo también, la penitenciaría central era, o sea, yo creo que la Bastilla de la Revolución Francesa era un palacio, ¿verdad? O sea, a la par de la penitenciaría central de Costa Rica. Con toda razón decían, eso es una vergüenza. ¿Cómo Costa Rica puede tener una prisión como esa? ¿Verdad? Donde salir vivo era un milagro, ¿verdad? Y con ratas, con todo. O sea, no tiene nada que envidiarle a las peores prisiones del mundo. Bueno, pues hoy no tenemos la PENI, que es el Museo de los Niños hoy en día, pero tenemos un sistema carcelario deficiente, ya no responde, obsoleto, lleno de parches y le quieren seguir haciendo parches. Y entonces lo peor es que no se está garantizando para nada el convertir a los delincuentes en buenos ciudadanos.
Cuando don Juanito era presidente, no había una penitenciaría. La cárcel era una casa. La cárcel era una casa que estaba justamente a un costado del Hospital San Juan de Dios. O sea, donde termina la Avenida Central. Ahí, a mano izquierda, había una casa grande, esa era la cárcel. Una cárcel donde solo había 2 policías afuera. Y los pocos casos de crímenes que se daban, crímenes pasionales, una cosa así, ¿verdad? Entonces ya se sabía quién era el preso, ¿verdad? Y lo mantenían en un cuarto ahí. Pero todos los demás eran borrachillos, eran gente, ¿verdad?, que no había hecho gran cosa. Y entonces el sistema, no había un sistema represivo, ni mucho menos. Pero Juan Rafael, en uno de sus escritos, es muy claro, donde dice que esta cosa de los delincuentes debe contribuir en la parte carcelaria a ser los mejores ciudadanos. Vamos a ver la última de las máximas que escribió don Juanito, y dice: tener presente que no debemos tener distinciones entre guanacastecos, ni del norte, ni costarricenses del norte, ni del sur, ni del Valle Central. Juntos debemos gritar viva Costa Rica. Eso es porque ya en tiempos de don Juanito, el partido de Nicoya se había anexado a Costa Rica. Y les puedo asegurar que eso no sucedió el 25 de julio de 1824. O sea que la celebración que nosotros tenemos cada año es incorrecta. No fue el 25 de julio. En realidad el partido de Nicoya terminó de unirse a Costa Rica hasta 1834. Y fue en el mes de mayo. O sea, ¿por qué? Porque Liberia no se quiso unir. Liberia quería unirse a Nicaragua. Solo Nicoya se unió a Costa Rica. Santa Cruz se unió después y Liberia hasta 1834. Entonces, ¿por qué celebramos el 25 de julio? Y es más, con algo que le llaman de la patria por nuestra voluntad. Eso lo inventó un señor en el siglo XX, ¿verdad? En realidad, los guanacastecos nunca dijeron eso. ¿Por qué? Porque el Guanacaste, ayer como hoy, no constituyen una unidad ideológica ni cultural. Los guanacastecos tenían su propia idiosincrasia, su propio folclore. Entonces no es lo mismo el folclore santacruceño que el folclore nicoyano o el liberiano o el cañero. Son diferentes y ellos se rigen por esas diferencias. Entonces en este caso de la anexión a Costa Rica, no es cierto que se hayan comportado todos juntos de una forma entusiasta que querían unirse a Costa Rica. No. Liberia se une literalmente a Nicaragua, ¿verdad? Santa Cruz se queda pensándolo y solo Nicoya acepta la invitación de Juan Mora Fernández, que era nuestro jefe de Estado, para unirse a Costa Rica. Entonces es una historia que para variar tampoco la entendemos, ¿verdad? Pero ya don Juan Rafael Mora, en tiempos de don Juan Rafael, ya eso ya había quedado subsanado. Pero eran muy pocos los guanacastecos que llegaban al Valle Central. Eran muy pocos porque las calles eran muy malas. Las vías de acceso entre Guanacaste y San José eran malísimas. Entonces eran muy pocos los que venían. Y cuando venían, eran sabaneros, eran gente que hablaba extraño, entre comillas, para los del Valle Central, ¿verdad? Oír a un guanacasteco hablando era raro. Y entonces se daban ese tipo ¿verdad? A veces de malos tratos, de gente que no entendía exactamente qué eran los guanacastecos. Y ahí surgieron esos dichos horribles, menicas regalados y todo eso, ¿verdad? Pero eso es porque en el Valle Central, en nuestra cultura cerrada, valle centralista, nunca entendimos qué eran los guanacastecos, ¿verdad? Y eso, como nos costó entender qué eran los hermanos limonenses también, ¿verdad? Sí. Y entonces, ya Juan Rafael Mora lanza esa máxima: Costa Rica es una sola, dice él. Y todos, guanacastecos del Valle Central, del norte, de San Carlos o del sur, la frontera con Panamá, todos somos ticos. Y todos aportaron sangre en la guerra del 56. 600 guanacastecos fueron a la guerra.
Y entonces él les llamó la atención a los demás costarricenses en ese sentido. No pueden discriminar a nuestros otros hermanos porque ya han derramado sangre por el país. Así que esta máxima pareciera obvia, igual, pero nosotros ahora, en mi opinión, hemos caído en el lugar contrario. Nosotros los ticos del siglo XXI creemos que nuestro folclore es el guanacasteco. Y entonces celebramos las fiestas patrias con música del Torito, con música de Mario Chacón, que no era guanacasteco, era San José, ¿verdad? Pero con música que la gente cree que es de Guanacaste. Y entonces los chiquillos los ponen a bailar como si estuvieran bailando con música de marimbas, ¿verdad? Es decir, eso no tiene nada que ver con el Valle Central. Ese es folclore liberiano. Las marimbas fueron llevadas a Santa Cruz y fueron llevadas a Nicoya mucho después. Las marimbas las trajeron los negros esclavos de África. Y el primer lugar donde llegaron los esclavos justamente fue Nicoya. Entonces de Nicoya ellos pasaron después de Santa Cruz y después a Liberia. Pero ya cuando ya comienzan a usar los instrumentos musicales que traían, ¿verdad? El primer lugar donde lo pueden hacer libremente es en Liberia, porque ya en Nicaragua tenían una tradición. Pero no es un instrumento, ni es costarricense, ¿verdad? Ni es típico de todo el Guanacaste. En realidad es un instrumento afro-caribeño, ¿no? Y eso, pues a nosotros, cada celebración patria, pues creemos que nuestro folclore es el guanacasteco y no es cierto. Bueno, estas 10 máximas de Don Juanito nos parece que es muy importante tenerlas presentes para los costarricenses de hoy en día, con lo que hemos hablado. La batalla de Santa Rosa, que está ahí, y que es lo que celebramos el día de hoy, ¿cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los elementos que mediaron? Todo eso forma parte de una conferencia que yo voy a dar este jueves que viene, el 22, en el IFAN. En el IFAN, en Moravia, vamos a dar esa conferencia a las 7 de la noche, ¿verdad? Que se llama La Batalla de Santa Rosa y su misión en la Costa Rica actual. O sea, ¿cuáles son las implicaciones de Santa Rosa y la batalla con respecto a qué ganamos o qué perdimos al mundo al momento de hoy, ¿verdad? Eso, quedan invitados, eso está detrás de Plaza Lincoln, el IFAN, en Moravia. Hay excelente vigilancia, ¿verdad? Los guardias de ahí, del IFAN, y todos quedan invitados a las 7 de la noche el jueves 22. Y bueno, por razones de tiempo, me gustaría cortar acá la charla y pues que ustedes tengan presente que Juan Rafael Mora no fue un presidente del pasado, es un presidente de siempre. Ojalá lo tuviéramos hoy, ¿verdad? Sí. Es decir, porque lo necesitamos. ¿verdad? Ojalá tuviéramos a nuestro próximo presidente así de visionario, ¿verdad? Yo lo dudo mucho, pero ojalá lo tuviéramos, ¿verdad? Así que algún día, ojalá que la teoría de la reencarnación fuera cierta y que Juan Rafael Mora algún día vuelva a gobernar Costa Rica, ¿verdad? Porque realmente tendríamos un país glorioso, un país que superaría todas las trabas y los obstáculos, y en este momento no tenemos la menor idea de cómo hacerlo. Así que les agradezco mucho la atención y darles las gracias por estar tan despiertos, ¿verdad? A pesar del calor, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Gracias.